Eso es lo primero que quiero que sepas, antes de cualquier otra cosa. Porque es lo primero que todos ellos me dijeron, con esas mismas palabras, sin ponerse de acuerdo, separados por cientos de kilómetros y por años enteros. No era un perro. Aquella cosa se enderezó sobre las patas de atrás, se apoyó en el tronco de un encino viejo y se quedó mirándonos con dos ojos amarillos que no parpadeaban. Y lo peor no fue verlo. Lo peor fue que, cuando se acomodó contra el árbol, lo hizo como se acomoda un hombre cansado después de un día largo. Con esa flojera, con esa costumbre. Los animales no se cansan así. Los animales no se recargan. Esa noche entendí que hay cosas caminando por los potreros de México que la ciencia prefiere no nombrar, no porque no existan, sino porque nombrarlas sería aceptar que existen. Apaga la luz, ponte los audífonos si los tienes, y no hagas nada más. No necesitas hacer nada más. Esta noche no vengo a asustarte de golpe. No hay gritos aquí, no hay ruidos que te hagan brincar de la cama. Vengo a contarte despacio, en voz baja, 3 cosas que me contaron a mí. 3 testimonios reales de gente común. Gente de rancho, de brecha, de camino de tierra. Afuera, en las 3 historias, siempre hay viento. Un viento que baja del cerro cuando ya se metió el sol y que hace ese ruido largo entre las ramas secas. Ese ruido que de niño te parecía que alguien respiraba afuera de la ventana. Deja que ese viento te acompañe. Deja que los grillos hagan lo suyo. Y si en algún momento los grillos se callan de golpe, no te preocupes. Es solo la historia. La primera historia pasa en Durango, en un potrero cerca del Cerro del Mezquital, en el año de 1987. La cuenta un hombre llamado Andrés, que en aquel entonces era el encargado de un rancho ganadero y hoy tiene más de 80 años. La segunda pasa en la Sierra de Jalisco, en una brecha de 14 kilómetros que 2 hermanos agarraron de noche porque tenían prisa. Y la tercera pasa en Veracruz, en un corral viejo que tenía candado. Te lo advierto desde ahora, ninguna de las 3 tiene una explicación al final. Yo tampoco la tengo. He escuchado estos relatos muchas veces. Los he escrito, los he acomodado, y sigo sin poder decirte qué fue. Solo puedo decirte lo que ellos vieron y lo que ellos oyeron. Lo demás te va a tocar a ti, ahí, en la oscuridad, mientras el sueño te va ganando. Ponte cómodo, afloja los hombros, suelta la mandíbula que casi siempre la traemos apretada sin darnos cuenta. Respira una vez, despacio, y otra vez más despacio todavía. No hace falta que aguantes despierto hasta el final. Si te duermes a la mitad, está bien. Yo me quedo aquí contando, aunque tú ya no estés escuchando. Empezamos. En aquellos años yo era el encargado del rancho El Salitre, a las afueras de Nombre de Dios, en Durango. No era un rancho grande, no vayas a pensar en esas haciendas de las películas. Eran unas 300 hectáreas de llano, seco, con mezquites, con nopaleras, con 2 aguajes que en tiempo de secas se ponían del tamaño de una cobija. 300 cabezas de ganado en el buen año, 200 en el malo. El patrón se llamaba Don Everardo y vivía en la ciudad de Durango. Venía una vez al mes, revisaba los números, comía y se regresaba antes de que oscureciera. Siempre antes de que oscureciera. Yo pensaba que era por la carretera, que estaba fea. Ahora ya no pienso eso. Ahora creo que don Everardo sabía algo que no nos quiso decir a ninguno y que por eso nunca durmió una sola noche en ese rancho en 20 años. Ahí vivíamos 4. Yo, mi mujer, que se llamaba Otilia y que en paz descanse, y 2 muchachos que nos ayudaban. Chema, el caporal, que ya era hombre grande, como de 50, criado en esos cerros desde chiquillo, y un muchacho de Zacatecas al que le decíamos el güero, que tendría unos 22 años y que era el más trabajador que he conocido en mi vida. Los 4 y 11 perros. 11 perros, sí, suena a mucho, pero en el campo no lo es. Los perros son la alarma, son el reloj y son la compañía. Uno aprende a leerlos. Aprende a distinguir cuando ladran de puro aburridos, cuando ladran porque viene alguien conocido y cuando ladran de a de veras. Yo llevaba 9 años ahí y creía conocer todos los ladridos que existen. Estaba equivocado. Faltaba uno. Todo empezó a mediados de octubre. Y no empezó con sangre, ni con ruidos, ni con nada de lo que uno se imagina. Empezó con el ganado nervioso. No más eso. Las vacas que no querían entrar al potrero del norte, el que da al Cerro del Mezquital. Las arreábamos y se daban vuelta. Las arreábamos otra vez y se abrían por los lados como el agua cuando le pones una piedra. Los caballos fueron peor. Teníamos 4. El más viejo, un alazán que se llamaba Capitán,
Empezó a no querer pasar la noche en la caballeriza del norte. Se ponía a patear la tabla. Toda la noche, pum, 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 hasta sacarse sangre en los menudillos. Lo cambiamos al corral de junto a la casa y se calmó de inmediato. De inmediato. Como si lo hubiéramos sacado de un cuarto donde había alguien parado, mirándolo. Chema fue el primero en decir algo raro. Estábamos remendando alambre en la cerca del norte y de repente se quedó quieto, con las pinzas en la mano, mirando para el cerro. Le pregunté qué traía y me dijo, sin voltear: «Don Andrés, ¿hace cuánto que no oye usted un coyote aquí?». Me quedé pensando. Y era cierto. Llevábamos como 2 semanas sin oír un solo coyote. Ni uno. Y en ese llano, los coyotes son como el reloj de la noche. A las 8 empiezan unos, allá por el aguaje. A las 11 contestan los del otro lado. A las 4 de la mañana se despiden. Es un sonido con el que uno se duerme desde niño. Que se callen 2 semanas seguidas no es un detalle bonito para una historia. Es como si en tu calle se apagaran todos los focos al mismo tiempo y nadie dijera nada. La primera res la encontramos el 23 de octubre. Me acuerdo de la fecha porque era el cumpleaños de mi hija la mayor y yo tenía que ir al pueblo a hablarle por teléfono. Nunca fui. Era una vaca pinta, de las buenas, de las que ya habían parido 3 veces. Estaba a unos 400 metros de la casa, en el llanito que baja al aguaje, y estaba entera, pero abierta. No te voy a describir eso. No es lo que quiero de esta noche y no le hace falta a la historia. Solo te voy a decir lo que a mí me quitó el sueño, que no fue lo feo, sino lo que faltaba. No le habían comido. Un coyote come. Un león come. Un perro asilvestrado come y se lleva lo que puede. Aquí no faltaba carne. Estaba todo ahí. Solo la habían abierto y la habían dejado. Chema se persignó. El güero, que era el más nuevo, dijo lo que todos queríamos creer. Fueron perros de rancho, don Andrés. Un lote de perros bravos que andan sueltos. Y esa explicación me duró exactamente hasta que miré alrededor y no había una sola huella de perro. No había huellas de nada de lo que yo conocía. Había otra cosa. Las huellas estaban en la orilla del aguaje donde la tierra se pone blanda. Eran del largo de mi mano abierta con los dedos estirados. De mi mano abierta, ¿entiendes? 4 dedos largos, muy largos, con marca de uña al final, no de garra chata como la del perro, sino de uña curva. Y atrás de los dedos, en lugar de la almohadilla redonda que deja un perro, había una marca larga, como un talón. Fui por el vecino, don Sixto, que era el mejor rastreador de esa zona, un hombre que llevaba 40 años cazando venado. Llegó, se bajó de la mula, se puso en cuclillas y se quedó callado mucho rato. Yo esperaba que dijera oso, o que dijera león, o cualquier cosa. Lo que hizo fue levantarse, sacudirse las manos en el pantalón y decirme: «Tape eso con tierra y no le enseñé esto a nadie más». Le insistí. Le dije: «Don Sixto, dígame qué es». Y me contestó una cosa que se me quedó grabada para siempre. Me dijo: «Yo le puedo decir de qué animal es cada huella de este llano, don Andrés. De cada uno. Por eso le digo que le eche tierra. Porque esta no es de ninguno». Y se subió a la mula y se fue. Y no volvió a poner un pie en el salitre en los 3 años que yo estuve ahí. Esa misma semana llamé al veterinario del pueblo, don Rubén, para que revisara a la vaca antes de enterrarla. Don Rubén era un hombre de ciudad, estudiado, de esos que se ríen de todo lo que huele a susto de rancho. Llegó bromeando. Se puso los guantes bromeando. Y a los 10 minutos ya no bromeaba. Se levantó, se quitó los guantes despacio y me pidió un cigarro. Él no fumaba. Me dijo que la mordida de la garganta media más de 30 centímetros de abertura. 30. Me dijo que un perro grande, un pastor alemán de los buenos, abre como 15. Que un león de montaña abre poco más. Y luego me dijo la parte que a mí me erizó. Que los dientes de adelante estaban clavados de una forma que solo se logra si la cabeza que muerde entra derecha, de frente, y no de lado como muerden los animales. De frente. Como muerde alguien que está parado. Don Rubén no lo dijo así, claro. Don Rubén escribió en su reporte que era, y aquí te lo digo tal cual porque todavía tengo el papel, un canido de talla no documentada en la región. Esa fue su manera educada de decir: no sé qué fue esto y no me pregunté otra vez. Y no le pregunté otra vez. Las siguientes 3 semanas perdimos 4 reses más, siempre en el mismo potrero, siempre en luna clara, aunque en ese momento yo todavía no había hecho la cuenta. Y siempre sin comer. Es difícil explicarte lo que eso te hace en la cabeza. Si un animal mata para comer, uno se enoja, pero lo entiende. Cuando algo mata y no come, uno empieza a preguntarse para qué lo hizo. Y esa pregunta no te deja dormir. Empezamos las guardias.
2 hombres, toda la noche, sentados en la caja de la camioneta con una lámpara de mano y una escopeta calibre 20 que era más para el susto que para otra cosa. La primera noche me tocó con el güero. Nos acomodamos como a las 9, con un termo de café, en la loma desde donde se ve todo el potrero del norte. Y ahí aprendí el ladrido que me faltaba conocer. Como a la 1 de la mañana, los 11 perros se pusieron de pie al mismo tiempo. Los 11. No fue uno y luego otro. Fue como cuando alguien jala un mantel. Se levantaron, se quedaron tiesos viendo hacia el cerro y no ladraron. Eso fue lo raro. No ladraron. Se quedaron parados, temblando. Y uno por uno se fueron metiendo debajo de la camioneta, apretados, encimados, como cochinitos. Nunca había visto a un perro de rancho hacer eso. Esos perros se le van a un toro, esos perros le ladran a una troca en movimiento. Y ahí estaban, 11, apretados bajo un eje, sin hacer un solo ruido, mirando todos para el mismo lado. El güero me apretó el brazo. Me acuerdo perfecto de la fuerza con la que me apretó el brazo, y me dijo, bajito, «Don Andrés, los grillos». Y ahí me di cuenta. No había grillos. En un llano de Durango, en octubre, a la 1 de la mañana, no había un solo grillo. Había un silencio como el que hay dentro de una iglesia vacía, un silencio que pesa. Y en medio de ese silencio, allá abajo, se oyó perfectamente una piedra rodar, una piedra sola, como cuando alguien pisa mal. Prendí la lámpara y la barrí de un lado a otro. No había nada. Puros mezquites, puras piedras, el alambre brillando, nada. Apagué la lámpara y esperé. Y a los 30 segundos la piedra rodó otra vez. Más cerca. Prendí. Nada. Apagué. Rodó otra vez, más cerca todavía. Y así 4 veces. 4. Cada vez más cerca y siempre con la lámpara apagada. Eso no lo hace un animal. Un animal no espera a que apagues la luz. Un animal no aprende en 4 intentos. Eso lo hace algo que te está estudiando, algo que ya entendió cómo funciona tu lámpara. El güero se quiso bajar de la camioneta y yo lo detuve del cinturón. Nos quedamos ahí sentados hasta que empezó a clarear, sin hablar, sin tomar el café que se enfrió. Cuando salió el sol, bajamos y en la tierra suelta de la vereda, a menos de 30 metros de donde estábamos, estaban las huellas. Las mismas de siempre, las de los 4 dedos largos. Iban en línea subiendo hacia la loma. Y a mitad del camino, sin ninguna razón, sin ninguna piedra que las explicara, dejaban de ser 4 y se volvían 2. 2. Como de pie descalzo grande. Como de pie de hombre, pero mal hecho, con los dedos muy largos. Y esas 2 siguieron subiendo la loma, una después de otra, con el paso ancho de alguien que camina rápido pero sin correr. El güero se quedó viendo eso mucho rato. Y luego dijo lo único que se puede decir. Dijo, «Yo ya me quiero ir de aquí, don Andrés». No se fue todavía. Aguantó 3 semanas más, porque el muchacho necesitaba el dinero para mandarlo a su casa en Zacatecas, y porque a esa edad uno todavía cree que la terquedad sirve de escudo. Pero desde esa mañana ya no fue el mismo. Dormía con la luz prendida. Dejó de salir al patio de noche, aunque fuera para orinar, y empezó a hacerle preguntas a Chema. Preguntas que Chema no quería contestar. Chema era un hombre callado, pero no era un hombre miedoso. Había matado víboras con la mano. Había dormido solo en el monte semanas enteras cuidando becerros. Y sin embargo, cuando el güero le preguntaba, Chema se ponía a hacer cosas. Se levantaba a buscar una herramienta que no necesitaba. Se iba a mover un bote. Cualquier cosa con tal de no tener que contestar. Hasta que una tarde, ya casi oscureciendo, se sentó en el escalón del corredor con nosotros 2 y habló. Y lo primero que dijo fue una advertencia. Se los voy a contar una vez. Y una vez no más. Y después no vamos a volver a hablar de esto. Porque hablar de eso es como silbarle. Así lo dijo. Como silbarle. Y cuando alguien te dice eso, ya no sabes si quieres oír lo que sigue. Nos contó que en ese cerro, el Mezquital, hay una historia vieja. Que en tiempos de sus bisabuelos vivía por ahí un hombre que curaba. Un hombre bueno al principio. De esos que componían huesos y sacaban espinas y le atinaban a los partos. Pero que aprendió cosas que no se aprenden nomás por curiosidad. Cosas que se aprenden porque uno las va a buscar de noche, sabiendo perfectamente lo que está haciendo. Y dijo la palabra que yo estaba esperando desde hacía semanas sin querer aceptarlo. Dijo, se quitaba el cuero. Así le dicen en aquellos rumbos. No dicen se transformaba, no dicen nahual, no dicen hombre lobo, porque nombrarlo completo se les hace de mala suerte. Dicen se quitaba el cuero.
como si fuera una camisa que uno cuelga en un clavo y va y recoge en la mañana. Le pregunté a Chema si él creía eso, y me dijo una cosa que yo he repetido toda mi vida. Me dijo: Don Andrés, yo no tengo que creerlo. Yo nomás tengo que no ir para allá. Y ahí entendí que en el campo la gente no discute si estas cosas son ciertas o no. La gente simplemente acomoda su vida para no cruzarse con ellas. Igual que uno acomoda su vida para no cruzarse con un barranco. Le pregunté qué se hacía entonces, y me dio 3 reglas. No más 3, y las tengo grabadas. La primera: nunca lo mires a los ojos, porque a los ojos es por donde te reconoce. La segunda: no le grites, no lo insultes, no le hables. Y la tercera, la más rara de todas: si lo oyes decir tu nombre, no contestes. Aunque sea la voz de tu madre, aunque sea la voz de tu hijo, no contestes. El güero se rió, pero fue una risa de las que salen mal, de las que uno suelta para tapar otra cosa. Y le preguntó a Chema, medio en broma, qué pasaba si uno contestaba. Chema no se rió. Chema se levantó, tiró el cigarro, lo apagó con la bota y antes de meterse dijo: pues que ya le contestaste. Y se metió. Y no volvimos a hablar de eso, tal como había advertido. Yo esa noche no dormí. Me quedé pensando en las 3 reglas, dándoles vueltas, buscándoles el truco. Porque las 2 primeras las entendía. No lo mires. No lo provoques. Son consejos de sentido común con cualquier animal grande. Pero la tercera no. La tercera no es un consejo para tratar con un animal. La tercera es un consejo para tratar con alguien que sabe hablar. La siguiente semana fue tranquila. Tan tranquila que empezamos a relajarnos, que es lo que siempre pasa. Volvieron los coyotes poquito, allá lejos, y esa noche que los oí me dio un gusto ridículo, como si hubiera vuelto la luz después de un apagón largo. Otilia hasta hizo mole el domingo. El güero volvió a cantar mientras ordeñaba. Uno se quiere convencer tan rápido de que ya pasó. Y entonces se perdió Lucero. Lucero era el caballo del patrón. Un tordillo grande, manso, precioso, que don Everardo montaba las pocas veces que se animaba a montar, y que el resto del año nomás comía y engordaba. Valía más ese caballo que todo lo que yo había ganado en 9 años. Y una mañana no estaba en el corral. El corral cerrado, la tranca puesta, y el caballo no estaba. Lo buscamos todo el día, a caballo, a pie, en la camioneta. Recorrimos los 4 potreros, el aguaje, la cañada, hasta la carretera. Nada. Y ya cuando iba cayendo el sol, el güero, que se había ido solo por la cerca del norte, empezó a gritar. Pero no gritaba llamándonos, gritaba de otra manera. Uno distingue perfectamente ese grito. Es un grito que sale del estómago y no de la garganta. Lucero estaba en el alambre. Y cuando digo en el alambre, no quiero decir enredado en el alambre, ni tirado junto al alambre. Quiero decir arriba, acomodado sobre los postes, atravesado, a más de 1,5 metros del suelo, con las patas colgando de los 2 lados. Un caballo de más de 400 kilos, acomodado. Como quien acomoda una cobija en un tendedero. Nos quedamos los 3 parados a 20 metros sin acercarnos, mucho rato, sin decir nada, porque no había nada que decir. Un león no hace eso. Un lote de perros no hace eso. Una cuadrilla de hombres con una grúa tal vez, y aún así les costaría trabajo, y aún así ¿para qué? No había una sola explicación en el mundo que empezara y terminara sin volverte loco. Y en la tierra, alrededor de los postes, estaban las huellas. Muchas. No 2 ni 3. Muchas. Iban y venían, como si la cosa hubiera estado ahí un rato largo, dando vueltas, acomodando. Y en 2 lugares, las de 4 dedos se paraban derechas y se volvían las otras, las de pie descalzo. Y en uno de esos lugares, la huella del pie estaba clavada más hondo en un solo lado, como cuando uno carga algo pesado. Esa noche nadie durmió. Metimos a los 11 perros a la casa, cosa que Otilia nunca había permitido, y ni así. Los perros se quedaron todos pegados a la pared de adentro, la que da al norte, temblando, sin ladrar. 11 perros temblando en silencio en un cuarto es un ruido que no se te olvida porque no es ruido. Es como una vibración en el piso. Como a las 3 de la mañana, se oyeron los pasos. Y esto es lo que quiero que escuches con calma, porque es la parte que a mí todavía me despierta. No eran pasos de animal. Los animales de 4 patas hacen un sonido rápido y desigual. Tras, tras, tras. Esto era otra cosa. Era pum. Silencio. Pum. Silencio. Pum.
Uno, y luego el otro. 2 pasos, separados, pesados, dándole la vuelta a la casa. Yo tenía la escopeta en las manos y no la solté en 5 horas. 5 horas, te lo juro por lo que quieras. La cosa dio vueltas y vueltas alrededor de la casa toda la noche, y a veces se detenía junto a una ventana y ahí se quedaba, y uno podía oír cómo respiraba. Y respiraba despacio, sin cansancio. Otilia rezaba en voz bajita, con la cara metida en las rodillas. El güero estaba sentado en el piso, con la espalda contra la puerta, y de repente me di cuenta de que estaba llorando sin hacer ruido, como lloran los hombres jóvenes cuando todavía les da vergüenza. Y Chema estaba de pie, en medio del cuarto, con los ojos cerrados y los labios moviéndose. No rezaba, contaba los pasos. Se lo pregunté después y me lo confirmó. Me dijo que así le enseñó su abuelo. Si algo le da vueltas a tu casa, cuenta los pasos, porque cuando llegué a la vuelta número 7 se va. Siempre a las 7. Y le pregunté si era cierto, y me dijo, pues esa noche se fue en la sexta, don Andrés, y ni él ni yo supimos si eso era buena o mala señal. En la mañana salimos con la primera luz, los 3 juntos, apretados como niños, y en la tierra estaba el círculo. Un círculo completo alrededor de la casa, marcado de puros pasos de 2 pies, tan repetido que ya era una vereda. Uno da esa vuelta a la casa en 40 pasos. Contamos las marcas de ida y de vuelta. Había más de 200, toda la noche. El güero se fue ese mismo día. Junto a sus cosas en una bolsa de mandado, me pidió que le pagara lo que llevaba de la quincena, y se fue caminando a la carretera a esperar el camión. No quiso que lo lleváramos. Lo vi alejarse por la brecha con la bolsa al hombro, y no volteó ni una vez. Y yo lo entendí. Yo lo entendí perfectamente y hasta le tuve envidia. Años después supe que el güero nunca volvió a trabajar en un rancho. Se metió de albañil en Fresnillo, en la ciudad donde hay luz de calle toda la noche, y me contaron que se compró una casa en una cuadra bien alumbrada y que nunca quiso vivir en las orillas. Nunca, aunque le saliera más barato. Hay decisiones que uno toma una sola noche y le duran 40 años. Yo no me pude ir. Y no me pude ir por la razón más tonta y más humana del mundo. Porque era mi trabajo, porque tenía 2 hijas estudiando y porque el patrón me pagaba puntual el día primero. Así de simple. Uno se queda en lugares donde hay algo caminando afuera porque la renta se paga el día primero. Eso también es parte de la historia y no lo voy a esconder. Le hablé a don Everardo y le conté todo. Todo, sin quitar nada, ni siquiera lo de las huellas de 2 pies. Esperé a que se riera o a que me dijera que me estaba volviendo loco. No hizo ninguna de las dos. Se quedó callado en el teléfono un rato largo, tanto que creí que se había cortado la línea. Y luego dijo, no salgan de noche y espérenme, voy a traer a alguien. Y ahí supe que don Everardo ya sabía, porque nadie contesta así. Cuando a un patrón le hablas para decirle que algo levantó a su caballo hasta un alambre, un patrón te grita, te acusa, te reclama, te pide fotos. Don Everardo no preguntó ni una sola cosa, solo dijo voy a traer a alguien, como quien ya tiene el número apuntado desde hace mucho tiempo. Llegó 3 días después, en su camioneta, con un señor muy viejo que venía de un pueblo que se llama Suchil. Un señor chiquito, flaco, con sombrero de palma, que no me dio la mano y que casi no habló conmigo en las horas que estuvo ahí. Traía un morral, y lo primero que hizo, antes de saludar, antes de bajarse bien, fue oler. Levantó la cara y olió el aire, 2 veces. Caminó solo por todo el rancho, despacio, como 3 horas. Nosotros lo seguíamos de lejos porque don Everardo nos dijo que no lo interrumpiéramos. Se paró mucho rato donde estuvo Lucero, se paró mucho rato en el aguaje, y se paró un rato larguísimo en la puerta del cuarto del güero, que ya estaba vacío, y ahí movió la cabeza de un lado a otro, como diciendo que no. Cuando terminó, se sentó en el corredor y habló con don Everardo en voz baja como 20 minutos. Yo no oí casi nada, solo alcancé 2 frases. La primera fue, ¿no viene por el ganado? Y la segunda, la que me dejó frío, fue, viene porque hay alguien nuevo. Y en ese rancho el único que era nuevo era el güero, y el güero ya se había ido hacía 5 días. Después me dio instrucciones a mí, cortitas, sin explicarme ninguna. Que metiéramos todo el ganado que cupiera al corral de junto a la casa, que dejáramos los otros potreros abiertos, con las trancas quitadas, para que si algo entraba también pudiera salir, que pusiera sal en las 4 esquinas de la casa, y que la noche de luna llena no abriéramos la puerta por ningún motivo, oyéramos lo que oyéramos. Le pregunté qué iba a pasar, y por primera vez me miró a la cara,
Tenía unos ojos claros, medio azulosos, de esos que a veces tiene la gente muy vieja. Y me dijo, nada, si usted no abre. Le insistí. Le pregunté qué era eso. Y me contestó, usted no necesita saber qué es. Usted necesita saber cuándo pasa. Y pasa 3 noches al mes, y las 3 son las que la luna está redonda. Antes de irse, saco del morral 4 cordones de ixtle, delgaditos, con un nudo en medio, y me dijo que amarrara uno en cada tranca. No me explico para qué. Y luego me dijo la única cosa que sonó a consuelo en todo el día. Me dijo, no le tenga miedo al ruido. El ruido es de afuera. Preocúpese el día que oiga el ruido adentro. Y se subió a la camioneta. La luna llena de aquel noviembre cayó en viernes. Me acuerdo porque Otilia quería ir al pueblo a la novena y yo no la dejé. Y nos peleamos, y fue una de las pocas veces que nos peleamos de verdad en 31 años de casados. Ella me dijo que yo me estaba volviendo loco con el asunto, y tenía razón en una parte. Yo sí me estaba volviendo loco, pero no por gusto. Nos encerramos desde las 6 de la tarde, con luz todavía. Metimos 120 cabezas al corral chico, tan apretadas que se recargaban unas en otras. Los 11 perros adentro de la casa. La sal en las 4 esquinas. Los cordones en las trancas. Y una tranca de madera de mezquite atravesada en la puerta, más gruesa que mi brazo, que Chema puso sin decir nada. Y esperamos. Las primeras horas no pasó nada, y eso es lo peor, porque la esperanza es una cosa cruel. A las 9 me dije, a lo mejor el viejo se equivocó. A las 10 me dije, a lo mejor ya se fue del rancho para siempre. A las 11 me acababa de servir un café, y me acuerdo del café porque cuando empezó el ruido, la taza se me cayó y ni la levanté hasta el otro día. Empezó con el ganado, 120 cabezas que llevaban 2 horas quietas, rumiando, y de un segundo a otro se movieron todas al mismo tiempo hacia el lado sur del corral. Todas. El corral crujió como cruje un barco. Y luego se quedaron otra vez completamente quietas, apretadas contra la tabla del fondo, sin mugir. 120 vacas que no mugen es un silencio que no debería existir. Los perros no se movieron. Ya estaban en la pared del norte desde la tarde, encimados, y Chema, que estaba junto a la ventana, levantó la mano despacio y nos hizo la seña de que no habláramos. Yo me acuerdo de la textura de esa tranca de mezquite bajo mis manos. Me acuerdo de que estaba fría y de que tenía una astilla que se me clavó y que no me la saqué hasta el otro día. Y entonces se oyó el primer paso en la grava del patio. ¡Pum! Y como 30 segundos después, el segundo. ¡Pum! Y después ya vinieron seguidos, con ese ritmo lento de 2 pies que no tiene ninguna prisa. Y con cada paso, algo dentro de mí se iba apagando. No es miedo exactamente, es otra cosa. Es como cuando entiendes que ya no hay nada que hacer y tu cuerpo lo acepta antes que tu cabeza. Dio la vuelta a la casa completa, despacio, y después se detuvo en la ventana de la cocina, que era la única que no tenía postigo. Nomás un vidrio y una cortina de tela. Se detuvo ahí. Y otra vez ese sonido de respirar. Pero esa noche estaba más cerca, y por primera vez me di cuenta de que no era un jadeo de perro. Era una respiración pareja, honda, de pecho grande. De pecho de gente. Otilia estaba sentada en el suelo de la cocina, justo abajo de esa ventana, y cuando la respiración se acercó, no gritó. Nomás se llevó la mano a la boca y se aguantó. 42 años tenía mi mujer entonces. Y yo la vi levantar la vista hacia la ventana, y la vi apretar los ojos y volver la cara a la pared. Ella tampoco lo miró. Ninguno de los 3 lo miró. Eso nos salvó, creo yo. Después empezaron los rasguños en la puerta, y no eran rasguños de animal desesperado, de esos que uno oye cuando un perro quiere entrar. Eran lentos. Uno, pausa larga. Otro, pausa, de arriba hacia abajo con toda la madera. Y por la separación entre las marcas, y esto lo comprobamos en la mañana, la mano que rasguñaba abarcaba más de 25 centímetros de ancho. Chema me apretó el hombro y me habló al oído, casi sin voz. No contesté nada, don Andrés. Nada. Y yo no entendí por qué me decía eso hasta como un minuto después. Porque al minuto después, del otro lado de esa puerta, alguien dijo mi nombre. Andrés, así tranquilo, en voz normal, como cuando alguien llega de visita y te habla desde el patio para no entrar sin permiso. Y era la voz de mi hermano Rafael, que se había muerto en un accidente en la carretera a Zacatecas 7 años antes. Su voz, no parecida, su voz, con su manera de arrastrar la A, con esa risita que le colgaba al final de las palabras. Andrés,
Ábreme, Andrés, que hace frío. Y yo sentí que la sangre se me iba de las manos, literalmente, como cuando te levantas muy rápido. Te voy a ser honesto, porque si no, esta historia no sirve de nada. Yo di un paso hacia la puerta, un paso. Mi cuerpo se movió solo, porque en ese momento no pensé en el caballo, ni en las huellas, ni en las 3 reglas. Pensé en mi hermano, que se había muerto solo en una carretera de noche. Y una parte de mí, la parte más tonta y la más humana, pensó, ¿y si? Chema me detuvo. Me agarró de la camisa con las 2 manos. Me sentó en el suelo y me tapó la boca con la palma. Y me tuvo así, con la mano en la boca, no sé cuánto tiempo. Yo sentía su mano temblando. Y del otro lado, la voz de mi hermano siguió hablando. Me decía cosas que solo él sabía. Cosas de cuando éramos niños. Cosas que yo no le había contado a nadie en mi vida. Como 1 hora estuvo eso. 1 hora. Cambiando de voz. Fue mi hermano, y después fue mi madre, que tenía 12 años de muerta. Y después fue una de mis hijas, la chica, que en ese momento estaba estudiando en Durango y estaba perfectamente bien. Y aún así te quiebra. Aún así tu cuerpo quiere levantarse. Ahí entendí por qué la tercera regla era la más importante de las 3. Y después, de golpe, se acabó. No hubo un último paso ni un último ruido. Simplemente el aire de afuera cambió, como cambia cuando alguien sale de un cuarto aunque no lo hayas visto salir. Los perros dejaron de temblar todos al mismo tiempo. El ganado empezó a moverse. Y a los 2 minutos, allá lejos por el aguaje se oyó un coyote. Uno solo. Y ese coyote fue lo más bonito que he oído en mi vida. No abrimos la puerta hasta que el sol pegó en la pared. No hasta que aclaró. Hasta que pegó el sol. Chema quitó la tranca, salimos. Y lo primero que hicimos fue mirar la puerta por fuera. Y ahí estaban las marcas. 5 rayas paralelas, hondas, de arriba abajo, que habían levantado la madera como si fuera papel. 5. Y la separación entre la primera y la última era más ancha que mis 2 manos juntas. Y abajo, en la parte de la puerta donde están las tablas más lisas, había otra marca, una sola, no de garra, de mano, de una mano abierta, apoyada, con el polvo del patio marcado en la madera. Y tenía 5 dedos. Don Everardo, le dije después, 5 dedos y un pulgar acomodado como se acomoda el nuestro, del lado. Los perros no tienen pulgar. Los lobos no tienen pulgar. Chema no dijo nada. Se puso a lavar la puerta con un trapo mojado, callado, hasta que borró la mano. Y cuando terminó, tiró el agua y me dijo, ya no vuelve hasta la otra luna. Y así fue. No volvió. Ni esa luna, ni la siguiente, ni ninguna otra en los 2 años que me quedé. Nunca supe por qué. A veces pienso que se fue detrás del güero, y esa idea no me gusta nada. Perdimos 7 reses en total y un caballo. En una región donde cada año se pierde ganado por coyotes, por rayos y por enfermedad, 7 reses no significan nada. Nadie hizo un reporte. Nadie vino de la ciudad. Nadie escribió un artículo. Así es como estas cosas se quedan del tamaño de un rancho. Porque en números no son nada, y en lo que uno vivió son todo. Don Everardo vendió el salitre 2 años después. Se lo compró una empresa que puso pozos y sembró forraje y tumbaron los mezquites del norte, todos, y abrieron un camino ancho al pie del cerro del Mezquital. Yo pensé que iba a pasar algo cuando tumbaran esos árboles. No pasó nada. O si pasó, ya no me lo contaron, porque para entonces yo ya vivía en la ciudad. Chema se quedó en la región. Lo vi una última vez, como en el 94, en un mercado. Ya estaba muy acabado. Nos abrazamos, hablamos de tonterías, del clima, de los hijos. Y cuando ya nos íbamos a despedir, sin que yo le preguntara nada, me dijo, «Usted no contestó, don Andrés, ¿verdad?» Y yo le dije que no, y él asintió y dijo, «Por eso está aquí», y se fue. Yo me pregunté muchos años qué hubiera pasado si abro esa puerta, y llegué a una conclusión que no te va a gustar, pero es la única que me da paz. Creo que no habría pasado nada malo de inmediato. Creo que habría visto a mi hermano. Y creo que eso, ver a mi hermano parado en mi patio, es lo que me hubiera roto para siempre. No la mordida, la cara. Del güero supe lo que ya te conté. Del viejito de Suchil nunca volví a saber nada, ni siquiera su nombre completo, porque nunca me lo dijo y a don Everardo no le parecí digno de preguntárselo. Y de la cosa esa, nada. Nada hasta el año 2011, cuando un sobrino mío me mandó una foto de un periódico de Durango, de una nota chiquita, de esas de relleno. La nota hablaba de un caballo que apareció sobre una cerca en un rancho de esa misma región.
y de que las autoridades investigaban a una banda de abigeos. Abigeos, ladrones de ganado, que se tomaron la molestia de subir un caballo a un alambre y de no llevarse nada. Y ahí entendí que estas cosas no se resuelven nunca. Nomás se les pone un nombre que suene más cómodo. Hoy tengo 82 años. Vivo en un departamento en un tercer piso, en una ciudad con luz de calle en la ventana. Otilia se me fue hace 9, y todavía cuando hay luna llena y no puedo dormir, me levantó y me asomo. Y no busco nada. Ya sé que no hay nada. Nomás me asomo. Es una costumbre que se me quedó de aquellos 3 meses y que ya no se me va a quitar. Y si alguien me pregunta, yo digo lo mismo que dije al principio. Ni más ni menos. No era un perro. No era un coyote. No era un león de montaña. No era una banda de abigeos con una grúa. Era algo que camina en 2 pies, que aprende a los 4 intentos, que sabe el nombre de tu hermano muerto y que se aguanta las ganas de entrar si tú te aguantas las ganas de abrir. Esa es la historia de don Andrés, de nombre de Dios, Durango, tal como me la contó, con los nombres cambiados porque así me lo pidió. Y si te fijaste, en toda su historia, él nunca dice la palabra, ni una vez. Yo se la pregunté directo, ya al final, y me dijo, mire joven, si yo le pongo nombre, usted se va a quedar tranquilo. Y no quiero que se quede tranquilo. Quiero que cierre su puerta. Respira. Si todavía estás despierto, afloja las manos, que seguro las tienes cerradas. Vamos a bajarle. Vamos a movernos de Durango y a irnos al sur, a la sierra de Jalisco, donde el paisaje cambia por completo. Se acaba el llano seco, se acaban los mezquites y empieza el monte cerrado. El pino, el encino, la niebla que se queda colgada entre los árboles hasta el mediodía. Esta segunda historia es distinta. La primera fue de un hombre encerrado en su casa. Esta es de 2 hermanos que iban afuera, a caballo, en una brecha de 14 kilómetros, sin ningún techo, sin ninguna puerta que trancar. Y es la más corta de las 3 en tiempo, porque todo pasó en una sola noche. Una noche que a uno de ellos le costó el resto de su vida. Yo tenía 19 años, y mi hermano Fidel tenía 23. Esto fue en el 94, en la sierra que está entre Mascota y Talpa, en Jalisco. Nosotros vivíamos en un rancho arriba, un caserío de 11 familias, y para bajar al pueblo había 2 caminos. El largo, que era carretera y daba toda la vuelta al cerro, y la brecha, que cortaba derecho por el monte y te ahorraba 2 horas. 14 kilómetros de brecha. A caballo se hacen unas 3 horas y vas tranquilo. Es un camino angosto, de esos donde no caben 2 animales de frente, con el monte pegado de los 2 lados, con partes donde el arbolado se cierra arriba y ni de día entra el sol, y con 2 o 3 tramos de barranca donde si el caballo se espanta, te vas y no te encuentran hasta el otro día. Todos en el rancho usábamos esa brecha. Todos. De día, esa es la parte importante. De día la brecha era un camino normal, con gente, con arrieros, con muchachos que bajaban a la escuela. Yo la había caminado desde chiquillo cientos de veces. Le conocía cada piedra. Y aún así, en 19 años nunca, ni una sola vez, la había agarrado después de que se metiera el sol. No porque nos lo prohibieran con un cuento de miedo. Era más sencillo que eso. En mi rancho, la regla de la brecha era como la regla de no meter los dedos al enchufe. Nadie te explica por qué. Nadie se sienta a discutirlo. Simplemente todo el mundo, sin excepción, calcula la salida para llegar con luz. Y cuando no se puede, uno se queda a dormir donde esté y ya. Así de normal era. Mi madre, eso sí, tenía una frase, no más una, y la decía siempre igual, cada vez que alguno agarraba camino. Hijo, no se te vaya a hacer noche en la brecha. No decía más. No decía por qué. Y cuando eres chico ni lo piensas. Pero de grande te das cuenta de que tu madre te dijo esa frase unas 1000 veces en tu vida y de que nunca, ni una vez te dijo el motivo. Había una historia, claro que había. En todos los ranchos de la sierra hay una. La de nosotros era de un arriero al que le decían Melquiades, que según esto vivió por ahí hace muchísimo, antes de que hubiera carretera. Un hombre que le prometió algo a la Virgen de Talpa y que no cumplió, y que por eso, dicen, tuvo que pagar la promesa de otra manera y en otro cuerpo. Yo esa historia siempre la tuve por cuento de viejitas. Y todavía hoy, 30 años después, no te puedo decir que crea en Melquiades ni en la promesa ni en nada de eso. Lo que sí te puedo decir, con la mano en el corazón, es que aquella noche del 20 de agosto de 1994, en el kilómetro 6 de esa brecha,
Mi hermano Fidel y yo vimos algo, y que Fidel nunca se recuperó. Aquel agosto mi madre estaba mala. Le había empezado una cosa en el pecho que no se le quitaba, tosía toda la noche, y el doctor de mascota le había mandado unas inyecciones que en el rancho no había. Había que bajar por ellas, y además había que llevar una mula que mi padre iba a vender, porque las inyecciones costaban y en la casa el dinero se juntaba de a poquito. Salimos el sábado temprano, mi hermano Fidel y yo. Él iba en su caballo, un moro grandote que se llamaba precisamente Moro, porque en el rancho no se gastaba imaginación en los nombres. Yo iba en una yegua alazana, Canela, que era mansa y terca en partes iguales. Y llevábamos la mula amarrada atrás. Bajamos por la brecha con toda la luz del mundo, cantando, sin ningún pendiente. En el pueblo se nos hizo tarde por lo de siempre, por la gente. El comprador de la mula no llegó a la hora. Llegó 3 horas después. La botica estaba cerrada porque el boticario se había ido a una boda y hubo que esperar a que volviera. Y después llovió. Una lluvia de esas de agosto en la sierra, que cae recio media hora, y después deja todo escurriendo y el cielo limpio. Cuando por fin tuvimos todo, ya eran las 6:30. En agosto, en esa sierra, a las 6:30 todavía hay luz, pero es una luz que engaña, porque adentro del monte se hace noche 1 hora antes que en el llano. Yo hice la cuenta y le dije a Fidel lo que cualquiera hubiera dicho. Nos quedamos aquí con la tía y salimos mañana con el sol. Y Fidel me dijo que no. Y no me lo dijo por valiente ni por terco. Me lo dijo por lo que dicen los hermanos mayores, que cargan cosas que uno de 19 todavía no carga. Me dijo, mi ama está tosiendo desde el jueves y estas inyecciones son de cada 12 horas. Si salimos mañana, se pierde una. Y a mí eso me cerró la boca, porque tenía razón. Yo todavía intenté un último argumento. Le dije, pues vámonos por la carretera. Y él hizo la cuenta en voz alta. Por carretera son 5 horas y media a caballo. Y hay tramos sin acotamiento donde pasan los troques de madera de noche sin luces. Por la brecha son 3. Y me miró y me dijo la frase que después yo repetí 1000 veces en mi cabeza. Son 3 horas, hermano, no 3 días. Antes de salir pasamos a la tienda de Don Chuy por unas velas y un poco de queso. Don Chuy tenía como 70 años y llevaba toda su vida detrás de ese mostrador. Nos vio los caballos afuera, vio el cielo y nos preguntó por dónde subíamos. Fidel le dijo, por la brecha. Y Don Chuy dejó lo que estaba haciendo y se le quedó viendo un momento largo, sin decir nada. Y después hizo 3 cosas. Nos cobró las velas, nos regaló 2 veladoras de las de vidrio, de esas de la Virgen, sin que se las pidiéramos, y nos dijo, si oyen que les chiflan, no chiflen ustedes. Nada más eso. Ni les dijo no vayan, ni les dijo tengan cuidado. Les dijo si oyen que les chiflan, no chiflen ustedes. Y se metió para atrás de la tienda y ya no salió a despedirnos. Salimos a las 7:10. Me acuerdo de la hora porque Fidel traía un reloj de esos digitales que le había comprado un primo en el norte, y lo checo antes de subirse. Y dijo 7:10, a las 10:15 estamos cenando. Ese reloj, por cierto, apareció después. Y esa es una de las partes de la historia que menos me gusta contar. Pero vamos por orden. Los primeros 2 kilómetros de brecha son abiertos, con potreros de los 2 lados y todavía había claridad. Íbamos bien. Íbamos platicando, hasta contentos, con esa alegría tonta de cuando uno está haciendo algo que no debe y todavía no pasa nada. Fidel iba adelante. Yo iba atrás con la mula, que ya no era mula porque la habíamos vendido, iba una bolsa de mandado y un costal. En el kilómetro 3 empieza el monte de verdad. El camino se mete entre pinos altos y encinos viejos, y el arbolado se cierra arriba como un techo. Ahí la noche te cae encima de golpe. No se va oscureciendo. Entras al monte y ya es de noche, aunque atrás, si volteas, todavía veas el cielo con luz. Nos paramos a encender las veladoras y a acomodarlas en las cantinas de la silla. Había luna llena o casi, y eso ayudaba, porque cuando el camino se abría un poco, la luz caía entre las ramas y uno alcanzaba a ver el suelo. Yo iba tranquilo todavía. De verdad iba tranquilo. Los caballos iban tranquilos, que es lo que uno de rancho mira primero. Las orejas de Canela iban sueltas para adelante, moviéndose con el ruido normal del monte. Y en el kilómetro 4, más o menos, las orejas de Canela se pusieron para atrás. Las 2, y se quedaron así. Eso, para el que no anda con caballos, no significa nada. Para el que sí, significa todo. Un caballo pone las orejas para atrás cuando está poniendo atención a algo que viene detrás de él y las mantiene ahí cuando lo que viene detrás no se va. Volteé.
No había nada. Puro camino, puro monte, puras sombras. Le silbé bajito a Fidel y le dije, «Oye, Canela trae algo». Y él, sin voltear, me contestó que a lo mejor era un tejón o un armadillo. Y la verdad es que sí, que en ese monte hay tejones y armadillos y zorras y todo. Pero un tejón no camina 14 kilómetros detrás de 2 caballos. Y eso fue lo que empezó a pasar. Primero fue un ruido de ramas. A la derecha, como a 15 metros del camino, adentro del monte. Crack, crack. Ruido de algo pisando hojarasca. Y ese ruido acompañó nuestro paso. Cuando los caballos caminaban, el ruido caminaba. Cuando nos deteníamos, el ruido se detenía. Y no se detenía enseguida. Se detenía como medio segundo después. Un pasito de más. Siempre un pasito de más. Ese medio segundo de más es lo que a mí me quitó toda la calma. Porque un animal que camina cerca de ti se para cuando tú te paras, por instinto, al mismo tiempo. Ese medio segundo de más es de alguien que primero decide pararse y después se para. Es de alguien que está pensando. Se lo dije a Fidel y él ya no me contestó con lo del tejón. Ya no me contestó nada. Apuramos el paso. No nos echamos a correr, porque en esa brecha correr de noche es tirarse a la barranca, pero apuramos. Y lo de adentro del monte apuro también. Nos mantuvo el paso perfecto, 15 metros a la derecha, como 30 minutos seguidos. 30 minutos, en un monte cerrado, de noche, sin tropezarse ni una vez. Yo no puedo caminar así, ni de día con una lámpara. Y en algún punto de esos 30 minutos me di cuenta de la otra cosa. No había grillos. Otra vez. Ya sé que suena a que estoy repitiendo el detalle de la historia anterior, pero es que así es, y por eso yo empecé a juntar estos relatos. En la Sierra de Jalisco en agosto, el monte de noche truena de grillos y de ranas. Aquella noche no había nada. Puro ruido de cascos y puro crack, crack a la derecha. Y entonces chifló. Y aquí es donde yo necesito que me creas, porque es lo más raro de todo. No fue un chiflido de animal. No fue un chiflido raro, ni feo, ni chirriante. Fue un chiflido de hombre. De 2 notas, hacia arriba, de esos con los que uno le chifla a su perro para que lo alcance. Fiu, fiu. Normalito, cotidiano. Y por eso fue horrible. Los 2 caballos se pararon en seco. Los 2. Y yo sentí que a Canela se le tensó todo el cuerpo debajo de mí. Esa cosa que hace un caballo cuando se prepara para salir corriendo y todavía no sale. Y en ese momento me acordé de Don Chuy, del mostrador, de las veladoras. Si oyen que les chiflan, no chiflen ustedes. Y me di cuenta de que Don Chuy sabía exactamente lo que estaba diciendo. Le grité a Fidel, no le contestes. Y Fidel me dijo, y todavía oigo su voz, me dijo, si es alguien del rancho, hermano, puede ser el Tacho, puede ser cualquiera. Y tenía sentido. Claro que tenía sentido. Por esa brecha subía gente. Y si un vecino se te perdió en el monte de noche y te chifla y tú no le contestas, lo dejas ahí. Fidel siempre pensó en los demás. Siempre. Y esa noche eso nos costó caro. Fidel chifló. 2 notas, hacia arriba, igualitas a las de la otra. Y la respuesta llegó antes de que él terminara. Antes. No después, no al mismo tiempo. Antes de que él acabara la segunda nota, la cosa ya estaba contestando. Y ya no chifló. Lo que hizo fue decir una palabra. Dijo, Fidel, con la voz de mi tío Rosendo, que era el compadre de mi papá y que vivía en el rancho de arriba. Y estaba a 10 metros, y hasta hace un segundo estaba a 15, y no habíamos oído ni un solo paso entre una cosa y la otra. Yo sentí la piel de la nuca como si me hubieran echado agua. Fidel no contestó esa vez, se quedó tieso, y la voz volvió a decir su nombre, más despacio, más larga, arrastrando la L. Fidel, como cuando alguien se burla, y después se rió. Y aquí te tengo que decir la verdad aunque no me creas, no era una risa. Era el sonido de algo que está imitando una risa sin saber bien cómo se hace. Como cuando un guajolote hace ese ruido. Corto, entrecortado, en la garganta. Ja, ja, ja. Y con cada ja se oía el aire salir de un pecho enorme. De un pecho mucho más grande que el mío. Fidel le pegó a Moro con los talones y salió. Y yo detrás. Y por eso te digo que aquella noche nos fue bien y nos fue mal al mismo tiempo. Porque salir corriendo a caballo en esa brecha es una locura. Pero quedarse a platicar con eso era peor. Corrimos como 500 metros. Y en esos 500 metros, la cosa nos siguió por el monte. Por adentro del monte, a nuestra velocidad. Piénsalo un segundo, con calma,
Y vas a entender por qué esto me sigue quitando el sueño a los 50 años. Nosotros íbamos a galope por un camino limpio, de tierra apisonada. Ella iba por adentro del monte, entre pinos, entre piedras, entre ramas caídas, y no se quedaba atrás. No es que nos alcanzara, es que no le costaba trabajo. Iba a nuestro lado como quien acompaña. Donde el camino da la vuelta de la loma de los encinos, la brecha se abre. Se acaban los árboles como 20 metros y queda un claro con la loma pelona arriba, a la izquierda. Y ahí, cuando salimos al claro, con la luna llena atrás de la loma, la vimos. Los dos, al mismo tiempo, parada arriba, en el filo, recortada contra la luna, quieta. Yo no te voy a decir que le vi los colmillos, ni los pelos, ni las garras, porque estaba a contraluz y yo iba a galope y estaba muerto de miedo. Te voy a decir lo que sí vi, que es peor. Vi una silueta parada en dos patas, alta, del tamaño de un hombre grande pero mal proporcionada, las piernas cortas para el cuerpo, los brazos larguísimos colgando abajo de las rodillas. Y vi lo único que no puedo explicar de ninguna manera, y que es la imagen que me acompaña desde entonces. Vi la cabeza ladearse, así, de lado, como hace un perro cuando le hablas y no te entiende. Ese movimiento, y una silueta de animal ladeando la cabeza con curiosidad, mientras dos muchachos huyen a caballo, es la cosa más horrible que yo he visto en mi vida. Fidel gritó. No gritó palabras. Gritó nomás. Y Moro, que era un caballo enorme y de por sí nervioso, se le desbocó de a de veras. Se salió del camino. Se fue por la orilla, donde estaba mojado de la lluvia de la tarde. Y a los 30 metros metió la mano en un hoyo y se vino abajo. Yo lo vi todo. Vi a mi hermano volar por encima de la cabeza del caballo. Frené a Canela como pude, que también iba loca, y le di vuelta. Y ahí tienes a un muchacho de 19 años, solo, de noche, en el kilómetro 6 de una brecha, con su hermano tirado en el lodo y con esa cosa allá arriba en la loma. Y te voy a confesar algo de lo que no me enorgullezco. Durante 2 o 3 segundos, yo pensé en no regresar. 2 o 3 segundos. Regresé, claro. Regresé y me bajé, y ahí estaba Fidel, boca abajo en el lodo, con la pierna doblada de una manera que no era. Estaba consciente. Me agarró del brazo y lo único que me dijo, con los dientes apretados, fue: no la mires, hermano. No la mires. Y yo, hasta ese momento, no me había dado cuenta de que la cosa ya no estaba en la loma. Moro se había levantado y estaba a 20 metros, temblando, con las riendas colgando, y la mula, o mejor dicho la bolsa y el costal, quién sabe dónde. Y arriba, en el filo de la loma, ya no había nada. El filo estaba limpio, con la luna atrás, sin ninguna silueta. Y eso, que debería haber sido un alivio, fue lo contrario, porque si ya no estaba arriba, estaba en algún otro lado. Levanté a Fidel como pude. Pesaba más que yo y no podía apoyar la pierna. Lo subí a Canela, que era más mansa, y agarré a Moro de las riendas y empecé a caminar. Y ahí, en ese momento, hice la única cuenta que valía la pena hacer. Faltaban 8 kilómetros para el rancho. 8. Caminando con un herido eran 3 horas. Y atrás del rancho no había más que monte. Y entonces me acordé de la capilla. A mitad de la brecha, como en el kilómetro 7, hay un crucero donde se junta la vereda que va a otro caserío. Y en ese crucero hay una capillita de adobe, chiquita, de esas que caben 4 personas paradas, con una puerta de madera y una reja. La habían levantado los arrieros hacía muchísimos años. Estaba a 1 kilómetro de donde estábamos. Ese kilómetro fue el más largo de mi vida y lo caminamos en silencio absoluto. Yo adelante, jalando a los 2 caballos. Fidel encima de Canela, doblado, apretándose la pierna. Y a la derecha, todo el tiempo, adentro del monte, el crack de la hojarasca. Ya ni volteaba a buscarla. ¿Para qué? Ya sabía que iba ahí. Solo apretaba el paso y contaba mis propios pasos para no pensar. Y 2 veces, en ese kilómetro, la cosa habló. La primera dijo mi nombre completo, como me decía mi abuela, que ya llevaba 3 años muerta. Y la segunda vez ya no dijo nombres. Lo que hizo fue toser, una tos de viejo, larga, de esas que salen del pecho. Y después de la tos, escupió. Se oyó perfecto. Yo no supe si eso era una burla o si era simplemente lo que era. Llegamos a la capilla como a las 10 de la noche. La puerta tenía un candado, pero era de esos candados de rancho que están puestos por costumbre, y la argolla estaba floja de tanto año. Le pegué con una piedra 3 veces y salió. Metí a Fidel, metí las veladoras, y a los caballos los amarré afuera.
del otro lado, porque no cabían, y esa decisión me pesa hasta hoy. Adentro había un altarcito de cemento, una imagen de la Virgen de Talpa medio despintada, y como 30 veladoras apagadas de la gente que pasaba. Encendí las dos nuestras. Senté a Fidel contra la pared, cerré la puerta y le puse la tranca de adentro, que era un palo cruzado, y me senté enfrente de él, y por primera vez en 2 horas pude respirar. Fidel estaba mal, tenía la pierna hinchada y la cara gris. Pero lo que a mí me asustó no fue la pierna, fue que empezó a hablar rápido, muy rápido, y a repetir cosas. Me decía, no la mires, no la mires, no la mires. Y después me decía, yo le contesté, hermano, yo le contesté. Y después volvía a empezar, y no había manera de sacarlo de ahí. Como a las 11, se oyeron los caballos. No relincharon. Los caballos, cuando están así de asustados, hacen otro ruido, uno bajito, como un ronquido, y jalan la soga. Y jalaron y jalaron. Yo pensé en salir a soltarlos, y no salí. Esa es la segunda cosa de la que no me enorgullezco de esa noche. No salí, y Moro se soltó solo, y se fue al monte, y de Moro nunca se supo nada. Canela no se soltó. Canela se quedó pegada a la pared de la capilla, del lado de afuera, en el rincón, y ahí se quedó toda la noche. Yo la oía respirar del otro lado del adobe, y a veces la oía moverse. Y esa yegua, que nunca fue nada del otro mundo, ni bonita ni rápida, esa noche fue más valiente que yo y que mi hermano juntos, y la enterré con honores 9 años después. A las 11:30 empezaron las vueltas. Y aquí ya sabes de qué estoy hablando, porque es lo mismo que le pasó a don Andrés en Durango, en otro estado, en otra década, con otra gente. Pasos, de 2 pies, pesados, dando la vuelta a la capilla. Y esa capilla es tan chiquita que la vuelta completa son como 14 pasos. Yo los conté toda la noche. Al principio caminaba nomás. Vuelta, 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 sin apuro. Y como a la media hora empezó a tocar la pared con la mano. Se oía el roce. Fis, fis. Iba dando la vuelta arrastrando la mano por el adobe, como cuando uno camina por un pasillo y va rozando la pared con los dedos por puro aburrimiento. Ese detalle, ese, fue el que me convenció de que no era un animal. Los animales no se aburren así. Un animal que quiere entrar a un lugar, escarba, empuja, rasguña. Este daba vueltas rozando la pared con la mano. Ese es un gesto de alguien que está esperando, que tiene toda la noche, que sabe que tarde o temprano vas a tener que salir por esa puerta, porque nadie se queda dentro de una capilla de 3 metros para siempre. Como a la 1, se detuvo en la puerta, y se agachó. Yo lo supe porque el ruido bajo, de la altura de mi cara a la altura del suelo, y por abajo de la puerta, donde había una separación de 2 dedos, entró el olor. Y ese olor, hermano, ese olor no se me ha borrado en 30 años. No era olor a perro mojado, era olor a animal muerto, y a monte, y a algo dulce, como fruta pasada. Y después olfateó, fuerte, 3, 4 veces olfateando por debajo de la puerta, moviéndose de un lado al otro, oliendo por toda la orilla. Yo agarré a Fidel de la cabeza y le tapé la boca, igual que Chema hizo con don Andrés, aunque yo eso no lo sabría hasta muchos años después. Uno hace lo mismo, sin ponerse de acuerdo, uno le tapa la boca al otro. Y entonces habló por debajo de la puerta, y con esto ya terminó de contarte las voces, porque después de esa noche yo no puedo oír a nadie hablarme desde el otro lado de una puerta sin que se me haga un nudo. Dijo, con la voz de mi mamá, la voz de mi mamá que en ese momento estaba enferma en el rancho, a 8 kilómetros. Hijos, no se les vaya a hacer noche en la brecha. Su frase. La frase que mi madre nos dijo 1000 veces, palabra por palabra, con su tono, con su cansancio, con esa manera que tenía de alargar la O de noche. Fidel se soltó de mi mano y se puso a llorar como un niño chiquito, y yo lo abracé y le tapé la boca otra vez y le dije al oído 1000 veces que no era ella, aunque yo tampoco estaba seguro. La cosa se quedó afuera toda la noche, toda. Y aquí es donde la gente que escucha estas historias siempre pregunta lo mismo. ¿Por qué no entró? Si abre a un caballo, si levanta a una vaca, ¿por qué no tira una puerta de madera vieja de una capilla de adobe? Y yo he pensado en eso 30 años y tengo 2 respuestas, y ninguna de las 2 me gusta. La primera respuesta es la bonita, que no pudo, que ahí había algo que la detuvo, la Virgen, la fe, lo que tú quieras creer. Y esa respuesta es la que le da paz a mi mamá, que en paz descanse, y a mucha gente del rancho. La segunda respuesta es la que yo creo,
Y es esta, que no quiso, que no le urgía, que para eso entrar no era lo divertido. Como a las 4:30, la cosa se aburrió o se le hizo tarde o lo que sea que le pase a eso. Se paró, dio la última vuelta y después se oyeron los pasos alejándose por el camino, hacia arriba, hacia el rancho. Pum, 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 cada vez más lejos. Y esa fue la última vez que oímos algo. Y todavía así no abrimos la puerta hasta las 6:30. Cuando por fin abrí, ya había esa luz azul de antes del amanecer y ya cantaban los pájaros, que fue lo primero que noté. Los pájaros. El monte había vuelto a funcionar. Canela seguía pegada a la pared, empapada de sudor seco, temblando. Le puse la mano en el cuello y la sentí como una tabla. Ese animal se aguantó ahí 8 horas sin moverse. 8. Y en el suelo, alrededor de la capilla, estaba el camino marcado. Un anillo completo de tierra apisonada, como si hubieran barrido. Cientos de pisadas encimadas, todas iguales, todas de 2 pies, del largo de mi antebrazo, con 4 dedos larguísimos y una uña honda en cada uno, y esa marca de talón que no le corresponde a ningún animal de 4 patas. Y ahí encontré la última cosa, la que hizo que yo llevara esta historia adentro toda la vida sin poder cerrarla. A unos 20 metros de la capilla, subiendo por la vereda, las huellas cambiaban. Se acababan las de 4 dedos y empezaban unas normales, descalzas, de pie humano, de un pie humano grande, de hombre, con el arco marcado y todo. Y no cambiaban de golpe. Había 3 o 4 pisadas de en medio, ahí tiradas que eran las 2 cosas al mismo tiempo. Yo me quedé viendo esas 3 pisadas mucho rato, con la boca seca hasta que Fidel me gritó desde adentro que no me quedara solo, y me fui. Y en toda mi vida me he arrepentido de no haber tenido una cámara aquella mañana, y al mismo tiempo doy gracias de no haberla tenido. Llegamos al rancho como a las 10 de la mañana, caminando con Fidel encima de Canela, y ahí estaba medio rancho en el camino esperándonos, porque mi papá había salido a buscarnos a las 5 de la mañana y ya había levantado a todo el mundo. Mi mamá estaba en la puerta, con la tos, parada, y cuando nos vio, no lloró. Nomás se persignó 3 veces y se metió. Le pusimos la inyección. Llegó a tiempo, por cierto. Todo aquello sirvió de algo al menos. Mi mamá se compuso en 2 semanas y vivió otros 19 años. Y nunca, ni una sola vez en esos 19 años, nos preguntó qué nos había pasado en la brecha. Nunca. Y eso, para mí, es la prueba más fuerte de todas. Mi madre no preguntó porque mi madre ya sabía. A Fidel lo llevaron a mascota. Tenía la tibia quebrada y le pusieron yeso, y de eso se compuso bien. De lo otro no. Fidel se pasó 3 días con calentura y hablando solo, y el doctor decía que era infección. Pero la calentura le bajaba en el día y le subía exactamente al oscurecer. Y eso ningún doctor me lo explicó, nunca de manera que yo lo entendiera. Cuando se compuso, ya no era el mismo. Y no me refiero a que se pusiera triste o miedoso. Me refiero a algo más raro. Fidel dejó de hablar fuerte. Toda su vida fue un hombre escandaloso, de los que se ríen desde la otra cuadra. Después de esa noche habló bajito. Siempre. Como si en alguna parte de su cabeza estuviera pensando que algo podía oírlo. Y nunca más montó de noche. Nunca. Le tocaron urgencias, le tocaron partos de vacas a las 3 de la mañana, y no. Prefirió caminar horas de más por la carretera. Y jamás en toda su vida volvió a chiflarle a un perro. Eso me lo hizo notar mi cuñada como 15 años después, en una comida, medio en broma, que Fidel no chiflaba y yo tuve que salirme al patio. Ahora la parte del reloj, que te dije que era la que menos me gusta contar. Aquella noche, en la caída, Fidel perdió el reloj digital que traía. Lo buscamos 2 veces en el lugar exacto donde se cayó el caballo, con luz de día, con calma, y no apareció. Y no apareció en semanas ni en meses. Apareció 14 años después, en el 2008. Un muchacho del rancho lo encontró cortando leña, arriba, en la loma de los encinos. En el filo, justo donde nosotros vimos la silueta contra la luna. Lo trajo porque tenía grabadas las iniciales de mi hermano en la parte de atrás. Estaba destrozado, hecho pedazos, con la correa arrancada. Y no estaba tirado en el suelo. Estaba metido en el hueco de un tronco, a la altura del pecho. Alguien lo puso ahí, a 8 kilómetros de donde se perdió, en la loma, en un hueco, a la altura del pecho de un hombre, y ahí tienes la única cosa física que quedó de toda esta historia,
y no explica nada, y no prueba nada, y lo único que hace es abrir otra pregunta que ya nadie va a poder contestar. Fidel no lo quiso ni ver. Le dijo al muchacho que lo tirara. Mi hermano murió en el 2015, de algo del corazón, a los 44 años. Y en el velorio, ya de madrugada, cuando ya solo quedábamos los de la casa, mi mamá, que ya estaba muy anciana, me agarró la mano y me dijo una cosa que yo no esperaba. Me dijo, a tu abuelo también le chiflaron en esa brecha. Y no dijo más. Y a los pocos meses ella también se fue. Hoy la brecha ya no existe como brecha. En el 2005 la ampliaron y le echaron concreto en los tramos malos, y ahora suben camionetas. Hay hasta postes de luz en 2 partes. Y aún así, si tú preguntas en el pueblo, la gente de mi edad todavía sale con luz. Todavía calcula. No te lo dicen, no te lo explican. Nomás salen temprano y ya. Y la capilla sigue ahí. Le pusieron techo de lámina nuevo y ahora tiene una reja de metal. Yo he pasado varias veces y me he parado a dejar una veladora. Y cada vez, sin falta, camino alrededor de ella. Los 14 pasos, como los conté esa noche. No sé por qué lo hago. Creo que es mi manera de decirle a esa capilla que no se me ha olvidado lo que hizo por nosotros. Esa es la historia de la brecha, tal como me la contó el hermano menor, que hoy tiene 50 años, vive en Guadalajara y no ha vuelto a montar a caballo desde el velorio de Fidel. Me pidió que no dijera el nombre del caserío, y cuando le pregunté por qué, me contestó, porque todavía vive gente ahí, y esa gente todavía tiene que salir a trabajar. Antes de seguir, quédate un momento con una idea. La que a mí me parece la más triste de esa segunda historia. No es la criatura, es la madre. Esa mujer supo, toda su vida, que en esa brecha había algo. Lo supo porque a su propio padre le había pasado. Y no pudo hacer otra cosa que meter la advertencia dentro de una frase de despedida, 1000 veces, esperando que alcanzara. Así se transmite el miedo en el campo mexicano. No en cuentos alrededor de la fogata, en frases pequeñas. No te vayas por ahí, no salgas tarde, no contestes. Y uno crece pensando que son manías de los viejos hasta la noche en que descubre que cada una de esas manías está hecha del susto de alguien que ya se murió y que te la heredaron por si acaso. Vamos con la tercera y última. Si todavía estás despierto, aquí es donde te pido que te acomodes bien, porque esta no se parece a las otras 2. En las 2 primeras, la cosa estaba afuera y la gente estaba adentro. En esta es al revés. En esta el problema estaba adentro, encerrado con candado, y llevaba 42 años ahí. Nos vamos a Veracruz, a la Sierra de Misantla, otro México completamente distinto. Aquí ya no hay llano seco ni pino. Aquí hay verde encima de verde, cafetales, platanares, neblina que baja a las 5 de la tarde y no se levanta hasta el otro día. Y llueve. Llueve de una manera que si tú no eres de ahí, te vuelve loco. En esta historia va a llover casi todo el tiempo. En el verano del 2003, yo tenía 16 años y era, para decirlo sin adornos, un adolescente insoportable. Mis papás se estaban separando en Xalapa. Yo me había reprobado 3 materias y me había metido en un problema en la escuela que no viene al caso. Y la solución que encontraron mis papás fue la que encuentran todas las familias mexicanas: mandarme con mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Fermín y vivía solo desde que mi abuela murió, en un ranchito de café arriba de Misantla, a hora y media de terracería de la carretera. Yo lo había visto tal vez 6 veces en toda mi vida, siempre en Navidad, siempre callado, siempre sentado en la misma silla. Para mí era un señor viejo que olía a tabaco. Nada más. Llegué un jueves de julio, en la camioneta de un señor que subía el café. Llovía, y ahí te tengo que describir la casa, porque la casa importa. Era de madera, sobre pilotes de concreto por la humedad, con techo de lámina y un corredor largo al frente. 2 cuartos, una cocina de leña y un patio de tierra apisonada rodeado de cafetal por 3 lados. Y por el cuarto lado, atrás de la casa, a unos 40 metros, subiendo un poquito, estaba el corral. Un corral viejo de tablones gruesos, de esos que ya no se hacen, como de 3 metros de alto, cerrado por completo, con techo de lámina y una sola puerta. 40 metros de la casa. Lo primero que pensé al verlo, te lo juro, fue: ese corral está muy bien hecho para un rancho tan pobre. Y lo segundo que pensé fue: no tiene ventanas. Un corral para animales tiene aberturas, tiene espacios entre las tablas, tiene por donde entre el aire. Este no. Este estaba forrado, tablón con tablón, sin una separación. Y arriba,
en lugar de dejar el hueco de ventilación, tenía una malla de alambre gruesa clavada por dentro. Yo eso lo vi el primer día y no le di importancia. Uno nunca le da importancia el primer día. Mi abuelo me recibió sin abrazo, con un apretón de mano. Me enseñó mi cuarto, que era el que había sido de mis tíos. Me dijo a qué hora se desayunaba, a qué hora se trabajaba y a qué hora se cenaba. Y después se sentó enfrente de mí en la mesa de la cocina, con las manos cruzadas, y me dijo: aquí hay 3 reglas, y no son de castigo, son de vivir. La primera: nunca abras el corral de atrás, ni te acerques, ni por curiosidad, ni por nada. La segunda: después de la oración, que aquí es a las 8, nadie sale de esta casa, ni al patio, ni a orinar. Para eso hay basinica. Y la tercera me la dijo mirándome a los ojos, cosa que no había hecho en toda la tarde. La tercera fue: si de noche oyes que alguien te habla desde el monte y te dice tu nombre, no contestes y no me despiertes. Nomás rézate un Padre Nuestro y sigue durmiendo. Y yo, que tenía 16 años y venía de la ciudad y me creía muy vivo, me reí. Me reí en su cara, y él no se enojó. Nomás se levantó, recogió su plato y dijo: ¿ya te dije? Ya cumplí. Las primeras 2 semanas fueron aburridísimas y por eso son importantes, porque me dieron tiempo de fijarme en cosas. Nos levantábamos a las 5, se cortaba café hasta las 11, se comía, se dormía la siesta, y a las 4 se hacían los quehaceres, y en ese horario, todos los días, había 2 cosas que no cuadraban. La primera cosa era la comida. Mi abuelo cocinaba de más, siempre, y no de más para guardar, de más para servir. Hacía frijoles para 3, tortillas para 3, y separaba una porción en una olla de peltre con tapa. Y esa olla no se guardaba en la alacena, se ponía junto a la puerta de atrás, y en la mañana la olla estaba vacía y lavada. Yo le pregunté, claro, le pregunté para quién era esa comida, y mi abuelo me contestó sin voltear, mientras seguía moviendo la olla: para los perros. Y ahí estaba el detalle: en ese rancho no había perros, ni uno. En un rancho de sierra, donde todo el mundo tiene 3 o 4 perros, mi abuelo no tenía ninguno. Y cuando le pregunté por eso, me dijo que se le habían muerto. Todos. Hacía años. La segunda cosa que no cuadraba era el café. Mi abuelo tenía 3 hectáreas de cafetal, y de esas 3, 2 las trabajaba y una no. La de arriba, la que quedaba justo atrás del corral, estaba abandonada desde hacía décadas. El cafetal ahí ya se había hecho monte. Y cuando le pregunté por qué no la limpiaba, si era el mismo café y la misma tierra, me dijo: ¿por qué no? ¿Por qué no? Un hombre que se levanta a las 5 todos los días de su vida, que cuenta cada peso, que remienda sus propias botas, tiene una hectárea de café abandonada, y su explicación es ¿por qué no? Yo tenía 16 años, pero no era tonto. Ahí supe que en ese rancho había algo, y me equivoqué en lo único que importaba. Pensé que era dinero enterrado. La primera noche que oí el ruido fue como a los 10 días. Yo dormía con la ventana abierta por el calor, aunque lloviera, con la lluvia pegando en la lámina, que es el sonido más bonito del mundo, y por eso duermo bien hasta la fecha. Y como a la 1 de la mañana, entre la lluvia, se oyó una cadena. Clank. Un solo golpe de cadena, de metal contra metal. Me senté en la cama. Esperé. Y como a los 2 minutos, otro. Clank. Y después un arrastre largo, como cuando jalas una cadena por el suelo. Churr. Y venía de atrás, del corral. Yo pensé, obviamente, en un animal. Pensé que mi abuelo tenía una vaca ahí, o un caballo, o un marrano grande. Y me volví a dormir con esa explicación que me duró exactamente 11 días más. Al otro día, en el desayuno, se lo dije. Le dije: abuelo, anoche se oyó una cadena en el corral. Y mi abuelo, que estaba partiendo una tortilla, no levantó la vista. Siguió partiendo la tortilla. Y después de como 10 segundos dijo: será el viento. Y en la sierra de Misantla, en julio, con la lluvia parada y sin aire, el viento no mueve cadenas. Y los dos lo sabíamos. De ahí en adelante puse atención. Y el ruido de la cadena se oía 2 o 3 noches por semana. No todas, y no a la misma hora. Y una sola vez en esas primeras semanas, se oyó otra cosa. Se oyó un golpe. Uno solo, muy fuerte, contra la madera del corral. Tan fuerte que la lámina del techo vibró. Y después, silencio absoluto por toda la noche. Ese golpe no lo da una vaca. Una vaca patea la tabla y hace un ruido hueco.
chato. Ese golpe fue como cuando alguien azota una puerta con las dos manos. Y esa noche, yo me levanté y me asomé por la ventana, con toda la lluvia, tratando de ver el corral. Y lo único que vi fue a mi abuelo, parado en el corredor, en calzones, bajo la lluvia mirando para allá. Y no hizo nada, nomás miraba. A los 15 días vino la vecina, doña Chelo, que vivía como a 1 kilómetro, y que subía cada tanto a traerle huevos a mi abuelo. Doña Chelo tendría unos 80 años y era de esas señoras que hablan sin parar, que es exactamente el tipo de persona que un muchacho de 16 años necesita cuando quiere averiguar algo. Y yo la exprimí, con toda la mala leche del mundo, la exprimí. Le pregunté por la familia, y ahí doña Chelo empezó a contarme de mis tíos, de mi abuela, de la boda de mis papás. Y en algún momento dijo, sin darle importancia, y pues desde que se murió Genarito, tu abuelo ya no fue el mismo. Pobrecito. Y yo pregunté quién era Genarito, y ella se quedó con la boca abierta un segundo, y después dijo, un hermano de tu abuelo que se murió de chiquito. Y siguió hablando de otra cosa, pero lo dijo de una manera que no era. Lo dijo demasiado rápido y demasiado completo, como quien recita una frase que ya ha dicho muchas veces. Un hermano de tu abuelo que se murió de chiquito. Y yo, que era un adolescente entrometido, hice la cuenta. Si se murió de chiquito, ¿por qué le dicen Genarito? ¿Y por qué doña Chelo, que tiene 80 años, lo recuerda? Esa noche revisé la casa. Con mi abuelo dormido, con una vela, revisé los cajones de la sala, donde estaban las fotos. Y ahí encontré lo que encuentra todo el mundo en esas cajas. Retratos de estudio, bodas, primeras comuniones, gente tiesa mirando a la cámara. Y en el fondo, en un sobre amarillo, una foto grande, de las de antes, de las de cartoncillo grueso. Era una foto de familia, como del año 50 y tantos. Estaba mi bisabuela sentada, con rebozo y alrededor 5 hijos. Y yo reconocí a mi abuelo, jovencito, como de 15 años, de pie a la izquierda. Y hasta la orilla derecha, medio salido del cuadro, había un muchacho más grande, como de 20, alto, flaco, con la camisa abotonada hasta arriba. Y a ese muchacho alguien le había rayado la cara. No con violencia, con cuidado, con una pluma dando vueltitas hasta que no se le distinguían los rasgos. Y en la parte de atrás de la foto, escrito a lápiz con letra de escuela, decía los nombres de todos. Y el último nombre, el de la derecha, decía Genaro. Y no decía que descanse en paz, como decía junto a otro de los nombres. Me quedé con esa foto en la mano mucho rato. Y después hice la cosa más estúpida que hice en ese verano. Y también la única que valió la pena. Me la llevé a mi cuarto y la escondí debajo del colchón. Porque a los 16 años uno no piensa que está metiéndose en la tragedia de otro. Uno piensa que está resolviendo un misterio. Al día siguiente empecé a fijarme en la hora y descubrí el patrón. Cada 3 días, mi abuelo se levantaba más temprano que de costumbre, como a las 4, cuando todavía estaba negro. Yo lo oía por la madera del piso. Agarraba la olla de peltre de junto a la puerta y salía. Y regresaba como 40 minutos después. Y después ya hacía el café como si nada. Y la tercera vez que noto eso lo seguí. Salí atrás de él, descalzo, pegado a la pared del corredor, con la lluvia como aliada porque tapaba el ruido de mis pasos. Y lo vi subir los 40 metros hasta el corral con una lámpara de petróleo, despacio, con la olla en la mano. Y lo vi hacer algo que no me esperaba, y que es la imagen con la que empieza de verdad esta historia. Antes de abrir, mi abuelo se paró frente a la puerta del corral y tocó. Tocó con los nudillos, 3 veces despacito, como quien toca la puerta del cuarto de un enfermo para no despertarlo de golpe. Y después habló, y no alcancé a oír bien lo que dijo por la lluvia. Pero sí alcancé a oír el tono. Era el tono con el que uno le habla a alguien que quiere. Abrió el candado, quitó la cadena de la argolla y entró con la lámpara. Y la puerta se quedó entreabierta como 10 centímetros. Y por esos 10 centímetros salió una luz amarilla temblorosa, y salió el olor. Y de ese olor sí te puedo hablar, porque lo he olido después en otras partes. Era olor a establo, sí, pero mezclado con olor a persona que lleva mucho tiempo sin lavarse. Me acerqué. No debí, pero me acerqué hasta como 5 metros de la puerta, agachado atrás de un tronco de plátano. Y desde ahí oí la voz de mi abuelo adentro, hablando bajito, sin parar, como se le habla a un enfermo o a un niño con fiebre. Le decía cosas de todos los días. Le decía que ya iba a aclarar, que hoy había frijol con epazote.
que la lluvia no aflojaba. Y de repente oí la otra cosa. Y la otra cosa no era una voz. Era una respiración muy honda y muy lenta, con un ronroneo abajo, como el que hacen los perros grandes cuando están a gusto pero desconfiados. Y encima de esa respiración se oía la cadena moverse, poquito. Cada vez que la respiración soltaba el aire, la cadena hacía clean, como si estuviera amarrada a algo que se movía al respirar. Y después mi abuelo dijo el nombre. Y aunque yo ya me lo esperaba, aunque llevaba 2 semanas armando el rompecabezas, oírlo me hizo un hoyo en el estómago. Dijo: «Ya come, Genaro, ya come que ya casi amanece». Y luego dijo otra cosa que se me quedó más grabada todavía, porque la dijo cansado. Dijo: «Ya falta poco, hermano. Ya nomás nos falta poquito a los dos». Yo me regresé a la casa corriendo, resbalándome en el lodo, y me metí a la cama con la ropa mojada, y me hice bolita, y me quedé con los ojos abiertos hasta que aclaró. Y no lloré de miedo, lloré de otra cosa. De esa cosa que uno siente cuando entiende, de golpe, que el señor viejo y callado con el que llevas 2 semanas comiendo está cargando algo enorme, y lo carga solo. Esa mañana no le dije nada, ni esa ni las siguientes. Nos tomamos el café en silencio, cortamos café en silencio, y yo lo miraba de reojo todo el día. Y ya no veía a un abuelo. Veía a un hombre de 78 años que se levantaba a las 4 de la mañana cada tercer día para llevarle de comer a alguien que estaba encadenado a 40 metros de su cama. En la pared de la cocina, junto a la puerta, mi abuelo tenía un calendario de esos que regalan en las tiendas de agroquímicos. Yo lo había visto 20 veces sin fijarme, y ese día me fijé. Tenía días marcados con círculo de lápiz, 3 días juntos, cada mes, todo el año. Y fui a buscar en el almanaque del periódico que envolvía unas cosas en la alacena, y era exactamente lo que ya sabes. Los 3 días de luna llena de cada mes. La víspera, el día y el día siguiente. Y en el mes de agosto de ese año, esos 3 días caían el 11, el 12 y el 13. Y ese calendario tenía círculos hasta diciembre. Y en los cajones de la sala había calendarios viejos, doblados, guardados, de 1998, del 90, del 84, todos con los mismos círculos. 42 años de círculos de lápiz. Piénsalo. Piensa en un hombre marcando en un calendario, mes tras mes, durante 42 años, los 3 días en que tiene que tener cuidado, sin faltar uno, sin equivocarse, sin poder contárselo a nadie. Yo creo que esa es la verdadera historia de terror de esta noche, y no tiene colmillos. A principios de agosto mi abuelo cambió, se puso serio más de lo normal y empezó a trabajar en cosas que no eran el café. Compró clavos, compró alambre, subió 2 veces al corral de día, cosa que nunca hacía, con un martillo, y estuvo reforzando por fuera. Yo lo oía clavar, y cada martillazo me apretaba más el estómago, porque yo ya sabía para qué era. Y el 9 de agosto, 2 días antes, me sentó en la cocina y me dijo que me iba a regresar a Xalapa, que ya había hablado con mi mamá, que el sábado bajaba la camioneta del café y que me fuera en ella. Y yo, en lugar de agradecerle, hice lo que hace un adolescente. Le dije que no. Le dije que ya sabía lo del corral, y se lo solté todo de golpe, con el nombre y con la foto. Mi abuelo se quedó mucho rato callado, muchísimo, y después hizo algo que no me esperaba. No se enojó. Se le llenaron los ojos de agua y se los limpió con el dorso de la mano, rápido, como hacen los hombres de esa generación, y me dijo: «Entonces con más razón te vas». Y le dije que no me iba, y me dijo: «Te vas». Y me paré y le grité que no. Y esa fue mi última estupidez. El 11 de agosto, mi abuelo no fue a cortar café. Se pasó el día entero preparando. Metió agua a la casa, 3 cubetas. Metió leña. Cerró los postigos de todas las ventanas y les puso un travesaño. Y de un baúl de su cuarto, sacó una escopeta de un cañón, vieja, y una caja de cartuchos, y limpió esa escopeta en la mesa de la cocina, delante de mí, sin decirme una sola palabra. Y cuando terminó de limpiarla me dijo: «Esa escopeta no es para él. Es por si me pasa algo a mí y te quedas solo. Y ahí te la dejo. Y aprendes a usarla ahorita». Y me enseñó, en 5 minutos, a partirla, a meter el cartucho, a cerrarla y a quitarle el seguro. Y después la dejó cargada arriba del ropero. Y eso, para un muchacho de 16, es la cosa más aterradora que te puede pasar en una tarde. A las 7 de la tarde subió al corral. Se tardó casi 1 hora.
Cuando bajo, venía mojado y con las manos raspadas, y traía la olla vacía y no me miró. Se fue a lavar las manos a la pila, y ahí se quedó parado un rato largo, con las manos abajo del chorro sin moverse. Yo lo vi desde la puerta de la cocina y no me atreví a decirle nada. A las 8 hicimos la oración. Y por primera vez en todo el verano yo la recé en serio. Y cuando terminamos, mi abuelo se levantó, sacó una llave del bolsillo y me dijo: «Métete a tu cuarto». Yo le pregunté para qué era la llave, y me dijo: «Para tu puerta». Y le dije que no me iba a dejar encerrado. Y me dijo: «Si no te encierro, sales. Y si sales, se acaba todo lo que he hecho en 42 años». Me encerro. Y antes de cerrar, por la rendija, me pasó un rosario de madera y me dijo la última instrucción de aquel verano: «Pase lo que pase, oigas lo que oigas, y aunque oigas mi voz, no le contestes a nadie que te hable desde afuera, ni a mí». Y yo le dije, ya llorando: «¿Y si eres tú de verdad, abuelo?». Y me contestó: «Si soy yo de verdad, no te voy a hablar». La lluvia empezó como a las 9:30. Y no fue lluvia normal. Fue de esas de agosto en Veracruz, con truenos, con el agua cayendo sobre la lámina tan fuerte que uno tiene que gritar para que lo oigan en el mismo cuarto. Y yo, tirado en esa cama, con un rosario en la mano, agradecí esa lluvia con toda mi alma. Porque la lluvia tapaba los ruidos, al principio. Como a las 11, entre dos truenos, se oyó el primero, un golpe en la madera del corral, uno solo, y después otro, y después ya no fueron golpes separados, fue una serie. Pum, 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 contra el mismo lugar, con una fuerza que hacía vibrar los pilotes de la casa a 40 metros. 40 metros, y yo sentía los golpes en el colchón. Y después empezó el ruido de las cadenas. Y no era el clink de las otras noches. Era un traqueteo continuo, violento, como cuando un animal grande está atrapado y jala con todo su cuerpo, una y otra vez, sin descansar. Y en medio de eso, se oía respirar. Se oía respirar por encima de la lluvia y de los truenos. Y eso te dice el tamaño del pecho del que estaba respirando. Y a la medianoche poco más o menos se oyó la voz. Y esto es lo que me hace saber que las tres historias de esta noche son la misma historia, aunque pasaron en tres estados distintos y con gente que no se conocía. Del corral, entre la lluvia, salió una voz humana, ronca, rasposa, pero humana. Y dijo, clarito: «Fermín, ábreme, Fermín, ya me cansé». Y yo oí a mi abuelo, en el cuarto de junto, contestar. Le contestó. Después de todas sus reglas, después de todo, mi abuelo le contestó y le dijo, casi gritando por la lluvia: «Ya vas a amanecer, Genaro, aguántate, ya vas a amanecer». Y del corral, la voz dijo otra cosa que me heló, porque no era una amenaza. Dijo: «Me duele, nada más eso, me duele». Y después de eso vino lo peor, y lo peor fue el llanto. Alguien, adentro de ese corral, estuvo llorando como una hora. Un llanto de hombre grande, entrecortado, que a ratos se rompía y se volvía otra cosa. Un aullido largo, y después volvía a ser llanto. Ida y vuelta, toda una hora. Y yo, del otro lado, con 16 años, oyendo eso, entendí que el miedo y la lástima se pueden sentir al mismo tiempo. Como a la 1:30 se rompió algo. Se oyó un crujido de madera larguísimo, de esos que hace un árbol cuando cae. Y después un golpe. Y después, nada. La lluvia sola. Y ese nada duró como 30 segundos. Y fueron los 30 segundos más largos de mi vida. Porque un ruido tú lo puedes ubicar y el silencio no. Y después oí a mi abuelo salir. Oí la puerta de la casa, oí sus pasos en el corredor, oí la escalera. Y me puse a golpear mi puerta y a gritarle que no saliera. Le grité: «Abuelo, abuelo, no salgas». Y no me contestó. Y yo me acordé, en ese momento, de lo que me había dicho. Si soy yo de verdad, no te voy a hablar. Y por eso su silencio fue lo único que me dio esperanza. Y ahí hice yo lo que tenía que hacer y lo que no debía. La ventana de mi cuarto tenía postigo con travesaño, pero por dentro. Lo quité, abrí, y me salí por la ventana al corredor, descalzo, con el rosario en el puño, bajo un aguacero que no dejaba ver a 3 metros. Y bajé al patio. De aquí te voy a contar lo que vi, sabiendo perfectamente que no me vas a creer. Lo primero que vi fue a mi abuelo. Estaba a la mitad del patio, como a 15 metros de mí, de espaldas, con la escopeta levantada, apuntando hacia arriba, hacia el corral. Y la lámpara de petróleo estaba en el suelo junto a él, tirada, todavía prendida, haciendo un círculo de luz amarilla en el lodo.
y estaba temblando. Los hombros le temblaban de una manera que no era de frío. Y lo segundo que vi fue lo que estaba enfrente de él en la orilla de ese círculo de luz. Y lo vi como 4 segundos, no más. 4 segundos con relámpagos de por medio. Y esos 4 segundos me dieron para toda una vida. Porque los tengo completos, sin que se me borre un detalle. 23 años después. Estaba en 4 patas, pero no eran 4 patas. Se apoyaba en las manos, con los codos hacia afuera, como se apoya un hombre que va a levantarse del suelo. Era grande, del tamaño de un hombre alto, pero encorvado, con la espalda muy arqueada. Y estaba flaco, flaquísimo. Se le contaban las costillas por debajo del pelo mojado, y ese detalle, lo flaco, es lo que me quiebra hasta hoy. Y tenía el cuello pelado. En una franja completa alrededor del cuello no había pelo. Había piel gruesa, dura, encallecida, como la que le sale a los burros donde va el aparejo. Y de esa franja pelada colgaban 2 eslabones de cadena rota. 2. Y ahí entendí, de un golpe, todo lo que llevaba 3 semanas sin entender. Esa marca no se hace en una noche, ni en un año. Esa marca es de décadas. Y de décadas de alguien que se lo puso, se lo revisó, se lo acomodó. Yo estaba viendo, en medio de la lluvia, la prueba física de 42 años de un hombre cuidando a otro de la única manera espantosa que se le ocurrió. Y de repente ya no supe quién era el monstruo de esta historia. Mi abuelo tenía la escopeta apuntándole a la cabeza. Y no disparaba. Y yo grité abuelo. Y en ese momento hice todo mal, absolutamente todo, porque con mi grito la cosa volteó hacia mí. Y ahí fue cuando le vi la cara, en un relámpago. Y esa es la parte que no le he contado a mucha gente, porque no puedo contarla sin que se me quiebre la voz. No le vi una cara de lobo, le vi una cara larga, sí, con el hocico salido, con los dientes de fuera. Pero arriba de eso, en los ojos, le vi otra cosa. Le vi los ojos de mi abuelo, los mismos, ese mismo color, ese mismo párpado caído del lado izquierdo que tenemos todos en mi familia, que tengo yo, que tenía mi mamá. Era su hermano, era clarísimamente su hermano. Y esa cosa me miró, y no se me echó encima. Se quedó quieta, mirándome, con la lluvia escurriéndole. Y después hizo el movimiento que hizo la de la loma en Jalisco. Ladeó la cabeza. Pero esta vez, para mí, ese movimiento no fue horrible. Fue otra cosa. Fue como cuando alguien muy viejo trata de acordarse de dónde te conoce. Y mi abuelo, sin bajar la escopeta, sin dejar de apuntarle, me dijo a mí, con la voz más rota que le he oído a un ser humano: no te muevas, mijo, no corras. Si corres, se le prende lo otro. Y luego le habló a él. Le dijo: Genaro es mi nieto, es el hijo de la Meche, es de nosotros. Y lo dijo despacito, repitiéndolo, como quien le explica algo a alguien que no oye bien. Y aquí viene la cosa que hace que yo, a los 39 años, siga sin poder cerrar esta historia. La criatura bajó la cabeza, la bajó. Se quedó un momento en esa postura, con el hocico casi tocando el lodo, respirando fuerte, y después se dio la vuelta, sin prisa, y empezó a subir hacia el cafetal abandonado, sin correr, caminando en 4 patas, pesado, como camina algo que está cansado. Y en la orilla del monte se detuvo, y se enderezó. Se paró en 2 patas, ahí, a 30 metros, encorvado, con los brazos colgando. Y volteó una última vez, y después se metió entre las matas de café y se acabó. Y lo único que quedó fue la lluvia, y la lámpara tirada, y mi abuelo bajando la escopeta y sentándose en el lodo, ahí mismo como se sienta un costal. Yo corrí hasta él y lo abracé, y era la primera vez en mi vida que yo abrazaba a mi abuelo. 17 veranos y era la primera vez. Y nos quedamos los dos sentados en el lodo, bajo el aguacero, hasta que empezó a aclarar. Y en todo ese rato él no dijo nada, y yo tampoco, porque no había ninguna palabra que sirviera para lo que acababa de pasar. Cuando aclaró, subimos al corral. Y ahí vi lo que quedaba. La pared del fondo tenía un boquete, 3 tablones reventados hacia afuera, con las astillas apuntando para el monte. Adentro había paja limpia, un bote de agua, la olla de peltre vacía y bien puesta en un rincón. Y en el poste central, una argolla de fierro empotrada en la madera, gruesa, con una cadena. Y la cadena estaba rota, reventada por un eslabón, y ese eslabón estaba abierto como se abre un clip. Yo lo tuve en la mano. Era de fierro de 1 centímetro. 1 centímetro. Yo tenía 16 años y no sabía nada del mundo,
pero si sabía lo que pesaba esa cadena porque la levanté y para levantarla con una mano tuve que hacer fuerza. Y en el poste, arriba y abajo de la argolla, la madera estaba desgastada, pulida, brillante, como está el barandal de una escalera muy usada. 42 años de una cadena rozando el mismo lugar. Eso es lo que yo vi, y por eso a mí no me sirven las explicaciones bonitas de la gente que dice que fue una alucinación de un muchacho asustado. Ese día, sentados en el corredor, mi abuelo me contó todo, y me lo contó en como 20 minutos, sin adornos, como cuentan las cosas los hombres de campo. Y yo te lo voy a resumir aquí, sin agregarle nada, porque no hace falta agregarle nada. Genaro era el mayor de 5. Mi abuelo era el segundo. Y en 1961, Genaro tenía 23 años. Genaro trabajaba de arriero, llevando café en mulas de la sierra a la carretera. Y una noche de octubre de ese año no llegó. Y no llegó en 3 días. Y al cuarto día apareció, solo, caminando, sin las mulas, sin la carga, con una mordida en el antebrazo izquierdo que ya estaba fea. Y no supo decir qué le había pasado. Nunca supo. Decía que se acordaba de un chiflido y ya. Le curaron la mordida con lo que había. Le bajó la calentura. Y en la luna llena de noviembre, Genaro se salió de la casa a medianoche. Y en la mañana lo encontraron dormido en el arroyo, encuerado, con las manos destrozadas. Y esa noche habían aparecido 9 borregos muertos en un rancho a 2 kilómetros. Y esa fue la primera vez. Y hubo 3 veces más antes de que la familia entendiera. A la cuarta, la gente del pueblo ya andaba organizada. Ya andaban con rifles buscando a lo que fuera que estaba matando animales. Y mi bisabuela, la señora del rebozo de la foto, hizo lo único que se le ocurrió a una madre en 1962, en una sierra sin doctores, sin caminos y sin nadie a quien pedirle ayuda. Encerró a su hijo y le hizo jurar a mi abuelo que no lo iba a matar nunca. Ese juramento es toda la historia. Ese juramento le costó a mi abuelo su vida entera. No se casó hasta los 40. No salió nunca de ese rancho más de 2 días seguidos. No dejó que sus hijos crecieran ahí. Los mandó con parientes a Xalapa apenas tuvieron edad. Y por eso mi mamá nunca vivió con su papá. Y por eso yo casi no lo conocía. Le pregunté lo obvio. Le pregunté por qué nunca pidió ayuda, por qué nunca lo llevó a un doctor, a un hospital, a la ciudad, y me dijo 3 cosas. Me dijo, ¿y qué le digo al doctor? Me dijo, ¿y si se lo llevan, a dónde se lo llevan? Y me dijo la tercera, que es la única que a mí me convence. Mi madre me hizo jurar que no me lo iban a quitar. Y yo juré. Le pregunté si Genaro seguía siendo Genaro. Y mi abuelo se quedó pensando mucho rato. Y me contestó lo que yo he repetido siempre que cuento esto. 27 días al mes, sí. 27 días al mes se sentaba conmigo. Hablaba, se acordaba de mi mamá, me preguntaba por la cosecha. Y 3 días no. Y por esos 3 días tuve que tenerlo así los otros 27. Y yo le dije con toda la crueldad involuntaria de los 16 años, entonces lo tuviste preso 42 años por 3 días al mes. Y mi abuelo no se defendió, nomás dijo, sí. Y después de un rato añadió, pero yo cené con mi hermano 4000 veces. Y si lo hubieran matado en el 62, no habría cenado con él ni una. Y ahí se me acabaron los reclamos para siempre. Me fui de ahí el sábado, como estaba dicho, en la camioneta del café. Y en la despedida mi abuelo me dio la mano. Otra vez, no un abrazo. Y me dijo 3 cosas. Que no le contara nada a mi mamá. Que si algún día volvía, viniera con luz. Y que si oía un chiflido en el monte, no chiflara. Y ya. Y se quedó parado en el camino hasta que la camioneta dio la vuelta. Genaro no volvió al corral. Eso lo supe después. Mi abuelo lo esperó. Lo esperó meses. Siguió dejando la olla de peltre afuera del corral cada tercer día, con la puerta abierta y el boquete sin reparar, durante años. Y me consta, porque yo volví 5 veces entre el 2004 y el 2019. Y la olla siempre estaba ahí, junto a la puerta abierta. Y siempre estaba vacía. Yo eso lo comprobé 2 veces, quedándome a dormir, y con toda intención. La dejé llena en la noche y en la mañana estaba vacía y volteada. Y mi abuelo, cuando yo le preguntaba, me decía lo mismo que la primera vez. Son los perros. Y en ese rancho, hasta el último día, nunca hubo un solo perro. Mi abuelo murió en marzo del 2019, a los 94 años, en su cama, tranquilo, con mi mamá y conmigo ahí. Y en los últimos 2 días, cuando ya casi no hablaba, dijo 2 veces el nombre de su hermano. Y la última cosa que dijo, la última, ya en la madrugada, fue:
Dile que ya se puede bajar. Y no le hablaba a nadie de los que estábamos ahí. El velorio fue en la casa, como se hace allá, con el cuerpo en la sala y la gente afuera, en el corredor y en el patio, toda la noche, con café y con pan. Llegó gente que yo no conocía, gente de todos los ranchos de alrededor, viejitos que subieron a pie desde muy lejos. Doña Chelo ya había muerto hacía años. Llovía, claro. En esa sierra siempre llueve. Y como a las 3 de la mañana, yo estaba parado en la orilla del patio, tomando café, mirando para el cafetal de arriba. Y en la línea del monte, en la orilla, donde se acaba lo desmontado y empieza lo cerrado, había alguien parado. Y no era nadie del velorio, porque todos estaban del otro lado, junto a la casa, y este estaba solo, a unos 50 metros, sin moverse. Era un hombre muy viejo, muy flaco, encorvado, con el pelo largo y blanco pegado a la cara por la lluvia. Estaba descalzo y no traía camisa. Y estaba parado ahí, mirando la casa con los brazos colgando. Y esos brazos, a unos 50 metros y en la oscuridad, le llegaban más abajo de donde le deberían llegar a un hombre. Yo no grité, yo no le hablé, yo no fui hacia él. Y no te voy a decir que fue por valiente ni por respeto, porque no lo sé. Lo que hice fue quedarme parado, con la taza de café viéndolo, y él se quedó viendo la casa. Y estuvimos así los dos, no sé, 5 minutos, 10. Y en algún momento otro de los primos me habló, y yo volteé, y cuando volví a mirar ya no había nadie. En la mañana, cuando ya iban a llevarse el cuerpo, yo subí hasta ahí, al lugar exacto, y en el lodo, entre las matas de café, había huellas, descalzas, de pie humano, grande, con los dedos muy largos, y estaban encimadas, muchas en el mismo lugar mirando hacia la casa, como de alguien que estuvo ahí parado mucho rato, cambiando el peso de un pie al otro. Y de ahí salían subiendo hacia el monte, y yo las seguí unos 30 metros y me detuve, y me di la vuelta. Y esa es la única decisión de todo esto de la que estoy completamente seguro. Bajé, ayudé a cargar a mi abuelo, lo enterramos, y no le conté a nadie de la familia lo que había visto. Hasta hoy, esta es la primera vez que lo cuento completo. La casa se cayó sola en el 22, con un temporal. El cafetal ya es monte. El corral todavía está de pie, porque estaba hecho de tablón grueso y bien clavado, con su boquete en la pared del fondo y su puerta abierta. Y el poste del centro sigue teniendo la argolla, y sigue teniendo la banda lisa y brillante alrededor. Yo he pensado en ir a quitarla. No he podido. Y esa es la historia del corral del abuelo. Y si te fijaste, en ninguna parte de esta tercera historia hay un monstruo persiguiendo a nadie. Lo que hay es una familia que tomó una decisión imposible en 1962, y que la sostuvo durante 6 décadas, en silencio, en la sierra, sin ayuda de nadie, hasta que el último de los 2 hermanos se murió en su cama. Y por eso la dejé al final, porque después de 2 noches de puertas trancadas y de caballos desbocados, quiero que te quedes con esta idea antes de dormirte, que la parte más difícil de estas historias casi nunca es la criatura, es la gente que se queda, es el que carga el candado, es el que se levanta a las 4 de la mañana con una olla de frijoles. Ya casi terminamos. Si sigues despierto, no te esfuerces. Deja que la voz se vaya haciendo lejana. Voy a decir unas cuantas cosas más, despacio, y después nada más se va a quedar el viento y los grillos, un rato largo, para que te lleven. 3 estados: Durango, Jalisco, Veracruz. 3 décadas distintas, 3 familias que nunca se conocieron y que jamás van a saber unas de otras. Y sin embargo, en las 3, las mismas cosas. Los animales que se callan antes que nada pase, las huellas que empiezan de 4 y terminan de 2, la voz que sabe tu nombre, y la regla que se repite en todo México rural sin que nadie la haya escrito: no contestes. Yo no te voy a decir qué fue. No lo sé y desconfío de quien diga que lo sabe. Lo único que te puedo decir, como el que junta estas historias desde hace años, es que la gente que las vive no las cuenta para asustar a nadie. Las cuentan tarde, mal, y casi siempre después de que se les murió la persona con la que las vivieron. Y esa es la parte que a mí me hace creerles. Si tú vives en un rancho, o si tu abuela era de un pueblo, seguramente ya conocías alguna de las reglas que salieron esta noche. Y si es así, cuéntala. Cuéntala en los comentarios, aunque te parezca una tontería, aunque sea una frase chiquita que te decía tu mamá al salir. Alguien que esté escuchando esto a las 3 de la mañana, en otro estado, va a leerla y va a reconocerla. Eso es lo que hacemos aquí. Ahora suelta todo. Suelta los hombros, suelta las manos,
Suelta la mandíbula. Deja que la respiración se haga larga. Afuera sigue el viento, esos grillos y ese pedazo de monte que hay al final de todos los caminos de tierra de este país. No pasa nada. La puerta está trancada y tú no tienes que abrirle a nadie esta noche. Duérmete. Yo me quedo aquí un rato más, contando, aunque tú ya no me estés oyendo. Y si en algún momento de la madrugada alcanzas a oír tu nombre, allá afuera, muy lejos, entre el viento, ya sabes lo que hay que hacer. No contestes, nada más date la vuelta y sigue durmiendo. Hasta el próximo sábado, en Noches de Miedo.